El nacimiento de un hombre de fe. Nació un 26 de octubre del año 1864, en un pequeño pueblo de los Andes venezolanos llamado Isnotú, un rincón humilde envuelto en montañas verdes y cielos serenos. Allí, entre el sonido del viento que acaricia los cafetales y el murmullo de las quebradas, vino al mundo quien sería conocido como el médico de los pobres, el doctor José Gregorio Hernández. Desde su infancia, José Gregorio fue un niño distinto. Mientras otros corrían por las calles de tierra jugando a la rueda o al trompo, él miraba al cielo con una calma que no era común en su edad. Su madre, Benigna Hernández Manzaneda, lo observaba rezar con devoción, y su padre, José Hernández Manzaneda, veía en su hijo una inteligencia temprana casi luminosa. Su vida comenzó entre rezos, trabajo y esperanza. La familia era sencilla, sin lujos ni fortuna, pero rica en fe y valores. Desde pequeño, José Gregorio sintió una inclinación natural hacia el conocimiento. A los pocos años ya devoraba los libros que caían en sus manos y mostraba una fascinación por entender el mundo que lo rodeaba. El sacerdote del pueblo, al verlo tan curioso y respetuoso, solía decir: «Este niño está tocado por la gracia de Dios», y así lo creía toda la comunidad de Isnotú. A los 13 años, con la bendición de sus padres, José Gregorio viajó a Caracas para continuar sus estudios. El trayecto fue largo y difícil. Eran tiempos en que los caminos eran de tierra y las distancias se medían en días de viaje a caballo. Sin embargo, aquel joven andino no temía al cansancio. Su fe era más fuerte que cualquier obstáculo. En Caracas, se hospedó con familiares y comenzó a destacar en el colegio. Su disciplina, humildad y amor por el saber llamaron la atención de sus maestros. Fue entonces cuando descubrió su verdadera vocación, la medicina. Comprendió que servir a los demás era la forma más noble de amar a Dios. La medicina, para él, no era solo una ciencia, era un acto de misericordia, una extensión de la caridad cristiana. Entendía que detrás de cada cuerpo enfermo había un alma que sufría, y que sanar era una forma de devolver esperanza. En la Universidad Central de Venezuela, donde estudió medicina, fue conocido por su dedicación absoluta. Pasaba noches enteras estudiando anatomía y fisiología, pero también rezando en silencio. Decía que para entender el cuerpo humano era necesario comprender primero el alma. Sus compañeros lo admiraban. No bebía, no discutía, no buscaba reconocimiento. Era amable, reservado y profundamente creyente. En un tiempo donde la ciencia y la fe parecían caminos opuestos, él los unía con naturalidad. En el año 1888, obtuvo su título de médico con honores. Tenía apenas 23 años. En su discurso final, dijo con voz firme: «Hoy no comienzo una carrera, sino una misión, porque el médico que no siente compasión no ha entendido su oficio». Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. Desde ese momento, José Gregorio Hernández no sería solo un profesional de la salud, sería un servidor del alma humana. La fama de su bondad se extendió rápidamente. Atendía a ricos y pobres con la misma entrega, pero era entre los más necesitados donde encontraba su propósito más profundo. Muchas veces caminaba largas distancias para visitar enfermos que no podían pagar. Cuando le ofrecían dinero, lo rechazaba con una sonrisa y decía: «Mi pago es verlos sanar». Su consulta se convirtió en un refugio de esperanza. Nadie salía de allí sin sentir consuelo, aunque el cuerpo no mejorara de inmediato. Tenía un don que iba más allá de la medicina, el don de la compasión. Su vida sencilla y su entrega absoluta pronto llamaron la atención de la Iglesia. Muchos lo veían como un ejemplo viviente del Evangelio, un hombre que amaba al prójimo sin pedir nada a cambio. Pero José Gregorio no buscaba fama ni reconocimiento. Lo único que deseaba era servir. En sus ratos libres, estudiaba filosofía, teología y latín. Quería comprender mejor a Dios desde la razón y desde el corazón. Más adelante, decidiría viajar a Europa para perfeccionar sus conocimientos médicos. En aquel tiempo, era un viaje enorme, de semanas, con incertidumbre y sacrificio. Sin embargo, su deseo de aprender para servir mejor a su pueblo lo impulsó a cruzar el océano. En París, conoció los avances más modernos de la medicina.
Se especializó en bacteriología, histología y microbiología. Pero a pesar de estar rodeado de ciencia y progreso, nunca dejó de rezar. Solía visitar las iglesias parisinas, donde pasaba horas en silencio ante el Santísimo. Fue en esos años en Europa cuando muchos comprendieron que su inteligencia no era lo único que lo distinguía. Su humildad, su serenidad y su fe inquebrantable lo hacían diferente. Era un médico, sí, pero también un místico. Cuando regresó a Venezuela, trajo consigo no solo conocimiento, sino también una visión renovada de la medicina como vocación sagrada. Enseñó en la universidad, formó generaciones de médicos y promovió la investigación científica con ética cristiana. Sus estudiantes lo recordaban no solo por su erudición, sino por su ejemplo. Era puntual, ordenado, compasivo. Si algún alumno no podía pagar los libros, él mismo se los compraba. Si alguien enfermaba, lo visitaba en su casa. Decían que su presencia inspiraba paz, y en los pasillos de la universidad, algunos lo llamaban en voz baja, el santo del aula. Aún así, José Gregorio se mantenía distante de los elogios. En su diario escribió una frase que reflejaba su alma: quisiera desaparecer para que solo se vea a Cristo en lo que hago. Su vida avanzaba entre la ciencia y la fe, entre los microscopios y los rosarios. Era un hombre moderno con un corazón antiguo, un puente entre la razón y el espíritu. Su destino, sin embargo, no sería común. La historia había comenzado a escribir con su nombre una página que trascendería los siglos: el médico de los pobres. Cuando José Gregorio Hernández regresó a su tierra natal, Venezuela, el país lo recibió con esperanza. Traía consigo una nueva mirada sobre la medicina, una fusión entre la ciencia europea y el alma cristiana, que siempre lo había guiado. En sus maletas no llevaba riqueza material, sino conocimientos, libros y un propósito claro: servir a los más necesitados. Caracas lo recibió con los brazos abiertos. En pocos meses, su nombre empezó a circular entre las familias que buscaban atención médica, pero no tenían cómo pagarla. José Gregorio no discriminaba entre los poderosos y los humildes. Su consultorio estaba abierto para todos, y quienes lo conocieron recuerdan que jamás negó su ayuda, sin importar la hora, el lugar o la condición del enfermo. Las calles empedradas de la ciudad se convirtieron en testigos de su andar silencioso. Con su sombrero negro y su maletín de cuero, caminaba bajo el sol o bajo la lluvia para llegar hasta los barrios más pobres, donde la enfermedad y la miseria solían convivir. A veces, los niños lo esperaban en las esquinas y lo saludaban con respeto. Ellos no sabían mucho de ciencia, pero sí entendían lo que irradiaba aquel hombre: bondad verdadera. Cuando entraba a una casa, lo primero que hacía era mirar a los ojos del paciente. Tenía una forma de escuchar que sanaba incluso antes de recetar, y con voz serena decía: no se preocupe, todo va a estar bien. Dios no abandona a quien confía. No eran palabras vacías, su fe acompañaba cada diagnóstico. José Gregorio sabía que el cuerpo podía sanar con medicinas, pero el alma necesitaba consuelo, y ese consuelo nacía de la esperanza. Pronto, la gente comenzó a llamarlo el médico de los pobres, un título que él nunca buscó, pero que se ganó con actos de amor. Se decía que no solo curaba enfermedades, sino que devolvía la dignidad a quienes se sentían olvidados. En una época en la que no existían hospitales modernos ni antibióticos, su trabajo era una mezcla de ciencia y milagro. Preparaba remedios caseros, enseñaba a las madres a cuidar de sus hijos y oraba junto a los enfermos antes de marcharse. Muchos aseguraban que su sola presencia traía alivio, pero no todos comprendían su forma de actuar. Algunos colegas, movidos por la envidia o la incomprensión, lo acusaban de perder el tiempo entre los pobres. Decían que un hombre tan preparado debería dedicarse a la investigación o la enseñanza, no a recorrer los barrios humildes de Caracas. José Gregorio sonreía y respondía con calma: el conocimiento que no sirve para amar, no sirve para nada. Sus días eran largos. A veces salía antes del amanecer y regresaba al anochecer, cansado pero en paz. Dormía poco, comía con moderación y dedicaba cada momento libre a la oración. En su habitación siempre había una Biblia abierta, un crucifijo de madera y una vela encendida. No tenía fortuna, porque todo lo que ganaba lo regalaba.
Si alguien necesitaba medicinas y no podía pagarlas, él mismo las compraba. Si una familia no tenía comida, dejaba algo en secreto antes de irse. Nunca buscó reconocimiento. Decía que lo importante no era quién ayudaba, sino que el necesitado encontrara alivio. Una tarde, mientras atendía a un niño enfermo de fiebre alta, la madre, entre lágrimas, le dijo: «Doctor, no tengo con qué pagarle». José Gregorio tomó la mano del niño y respondió: «Ya está pagado, Dios me paga con su amor». Esa frase, tan sencilla, se convirtió en un eco que recorrió toda Venezuela. Era un recordatorio de que la verdadera medicina no se mide en monedas, sino en compasión. Con el tiempo, fue nombrado profesor en la Universidad Central de Venezuela. Enseñaba con la misma pasión con la que curaba. No dictaba clases para mostrar erudición, sino para formar médicos con alma. Les decía a sus alumnos: ser médico es tener las manos de la ciencia y el corazón de Cristo. Muchos estudiantes lo recuerdan como un maestro exigente, pero justo. Les pedía precisión en sus diagnósticos, pero también empatía en sus gestos. Para él, el juramento hipocrático era un compromiso sagrado. No era solo un texto recitado, sino un pacto de vida. Un día, un alumno le preguntó: «Doctor, ¿cómo puede soportar tanto sufrimiento ajeno sin quebrarse?». José Gregorio lo miró y respondió: «Porque cada vez que alivio un dolor, siento que toco un pedacito del cielo». Aquella respuesta quedó grabada en la mente de todos los que lo escucharon. En esos años, su reputación se extendió más allá de la capital. Gente de otros estados viajaba durante días, solo para consultarlo. Algunos llegaban en carretas, otros caminando descalzos. Lo esperaban frente a su casa, y él los atendía uno por uno, sin mostrar cansancio ni impaciencia. Era un hombre metódico. Anotaba cada caso, analizaba cada síntoma, pero siempre terminaba con una oración. Decía que la ciencia sin fe era como un cuerpo sin alma. Durante las epidemias que azotaron al país, arriesgó su vida sin dudarlo. Visitaba hospitales donde pocos querían entrar. Se exponía al contagio, pero decía que no temía morir si su vida servía para salvar a otros. ¿De qué sirve vivir mucho si no se vive para servir?, solía repetir. Sus contemporáneos lo describían como un hombre de mirada serena, caminar tranquilo y voz suave. Nunca levantaba el tono, nunca discutía, y sin embargo, su presencia imponía respeto. Tenía una autoridad que no provenía del poder, sino del ejemplo. Su figura se volvió parte del paisaje espiritual del país. En los pueblos, la gente empezaba a invocarlo incluso en vida, no como a un santo, sino como a un amigo en quien se podía confiar. Decían que cuando José Gregorio llegaba a una casa, la enfermedad se volvía más ligera y la tristeza más corta. Pese a su creciente fama, vivía con austeridad. Su ropa era sencilla, su casa modesta, su comida frugal. Lo único que conservaba con cuidado era su maletín médico, al que llamaba mi herramienta para amar. Así transcurrieron los años, entre clases, consultas, caminatas y oraciones. José Gregorio fue construyendo un legado silencioso. No buscaba dejar huella, pero su ejemplo comenzó a convertirse en leyenda. La gente empezó a contar historias que curaba solo con tocar la frente, que sus palabras hacían bajar la fiebre, que había salvado a enfermos desahuciados. Él, sin embargo, negaba los milagros. Decía que el único que curaba era Dios, y que él solo era un instrumento. Con esa humildad, el médico de los pobres siguió caminando las calles de Caracas, sin imaginar que su nombre, un día, cruzaría fronteras y siglos. La historia apenas comenzaba a transformarse en algo mucho más grande que la vida misma. La ciencia al servicio de Dios. José Gregorio Hernández nunca entendió la ciencia como un fin en sí mismo, sino como un camino hacia lo divino. Para él, estudiar el cuerpo humano era una manera de admirar la obra del Creador. En sus palabras, cada célula, cada órgano, cada movimiento del corazón era un misterio sagrado que revelaba la perfección de Dios. Desde joven, comprendió que el conocimiento sin amor es vacío, y que la medicina sin compasión se convierte en simple técnica. Por eso, sus estudios, sus experimentos y sus clases estaban impregnados de espiritualidad. Era, en esencia, un hombre que buscaba a Dios a través del microscopio.
En su laboratorio, los instrumentos estaban alineados con precisión. Frascos, tubos, muestras, todo organizado con rigor. Pero junto a ese orden científico, siempre había un crucifijo. Decía que aquel símbolo le recordaba que la verdadera sabiduría no estaba en los libros, sino en la humildad del corazón. Los alumnos que asistían a sus clases decían que no solo aprendían medicina, sino también humanidad. José Gregorio enseñaba con pasión. Su voz, aunque suave, tenía fuerza moral. Podía hablar de anatomía, de bacterias o de ética médica, y de pronto elevar la conversación hacia el alma. Les decía: el médico no debe ver solo la carne enferma, sino el espíritu que sufre detrás de ella, porque donde hay dolor, hay también un llamado al amor. En una de sus clases más recordadas, explicó que la ciencia debía servir para liberar al hombre del sufrimiento, no para alimentarlo, y agregó con solemnidad: el progreso no tiene sentido si olvida la misericordia. Sus palabras resonaron en los pasillos de la universidad. Muchos jóvenes médicos lo consideraban un faro moral en tiempos de confusión. En una época donde la razón parecía desplazar a la fe, él demostraba que ambas podían convivir en armonía. El doctor Hernández también fue un pionero. Introdujo en Venezuela la enseñanza moderna de la microbiología, la fisiología experimental y la histología. Fundó laboratorios, publicó investigaciones y tradujo obras científicas del francés al español. Pero incluso en esos logros, su modestia era absoluta. No firmaba sus descubrimientos con orgullo, sino con gratitud a Dios por permitirle aprender. Sin embargo, lo que más lo distinguía no era su intelecto, sino su humildad. A menudo repetía una frase que se volvió casi un lema de vida: la ciencia y la fe no se oponen, se complementan, porque ambas buscan la verdad. Y esa verdad, para él, tenía un rostro, el rostro de Cristo. Cuando no estaba en el hospital o en la universidad, solía retirarse a orar. Muchos lo veían entrar a la iglesia de la Candelaria, donde se arrodillaba en silencio. En ocasiones permanecía allí por horas, absorto en contemplación. A veces, después de un día agotador, decía que solo encontraba descanso en la presencia de Dios. Pese a su fe profunda, nunca impuso sus creencias. Su testimonio era su mayor sermón. Sus actos hablaban más fuerte que cualquier palabra. En tiempos en que la espiritualidad comenzaba a relegarse a lo privado, él la mantenía viva en lo cotidiano. A mediados de su vida, José Gregorio atravesó un conflicto interior. Sentía el llamado de Dios a consagrarse por completo. Quiso ser monje cartujo y dejar todo para dedicarse a la oración y al silencio. Viajó a Italia para ingresar al monasterio de Lucca. Allí vivió un tiempo bajo la estricta regla del silencio, la austeridad y la contemplación. Pero su cuerpo, débil y propenso a las enfermedades, no resistió. Tras un tiempo, sus superiores le aconsejaron regresar a Venezuela. Comprendió entonces que su vocación no estaba en los muros de un convento, sino en las calles, en los enfermos, en los pobres. Dios no me quiere detrás de un muro, sino entre los hombres, escribió en una carta a un amigo. Ese regreso marcó un nuevo comienzo. Su entrega se volvió más profunda. Ya no era solo el médico de los pobres, ni el profesor ejemplar. Era un apóstol de la caridad. Cada acto, cada palabra, cada diagnóstico se convertía en una oración. Decía que cuando curaba una herida, era Cristo quien curaba a través de él. Que cuando consolaba a un moribundo, era el Espíritu Santo quien hablaba por su boca. Y cuando no podía salvar una vida, oraba en silencio para que el alma encontrara la paz eterna. Una anécdota conmovedora cuenta que, en una noche de tormenta, fue llamado para atender a un enfermo grave en las afueras de Caracas. Sin dudarlo, tomó su maletín y salió bajo la lluvia. Caminó más de una hora entre el barro y la oscuridad. Cuando llegó, el enfermo ya había fallecido. José Gregorio se arrodilló, tomó su mano y rezó. Luego abrazó a la familia y les dijo: no hemos perdido un alma, hemos ganado un intercesor en el cielo. Esa serenidad ante la muerte impresionaba a todos. No veía la muerte como un final, sino como un paso hacia la eternidad. En otra ocasión, un alumno le preguntó por qué dedicaba tanto tiempo a los pobres, si la mayoría ni siquiera agradecía. Él respondió: yo no espero gratitud de los hombres, la agradezco a Dios
que me da la oportunidad de servirlos. Sus palabras reflejaban una visión espiritual absoluta. Veía en cada enfermo el rostro de Cristo sufriente, en cada madre angustiada a la Virgen María, y en cada niño enfermo al mismo Jesús, niño que había sanado el corazón del mundo. La gente comenzó a notarlo. No solo lo admiraban, lo veneraban. Algunos, incluso en vida, empezaron a considerarlo santo. Pero él rechazaba toda alabanza. Decía con humildad: si algo bueno hago, es porque Dios obra en mí. Yo solo soy el instrumento. En los últimos años de su vida, intensificó su servicio. No conocía el descanso. Era médico, profesor, consejero y confidente. Muchos acudían a él no solo por dolencias físicas, sino por angustias del alma. Y él escuchaba, aconsejaba, rezaba. Decía que el sufrimiento tenía un valor redentor, que en el dolor, cuando se ofrecía con amor, se encontraba Dios, no como castigo, sino como camino de purificación. Por eso, cada día de su vida se convirtió en una ofrenda. Sabía que su existencia no le pertenecía, era un siervo del amor. En su diario personal, escribió una frase que resume su filosofía: quiero morir habiendo servido, y quiero servir hasta el último respiro. No sabía cuán proféticas serían esas palabras. El destino, silencioso, ya preparaba el capítulo más doloroso y luminoso de su historia. El legado, que venció la muerte. A comienzos del siglo XX, Caracas era una ciudad que crecía entre contrastes. Las calles aún conservaban el polvo de lo rural, pero ya se asomaban los ecos de la modernidad. En ese escenario, el doctor José Gregorio Hernández caminaba con paso sereno, sin imaginar que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. Era el año 1919, la gripe española, una pandemia devastadora que había azotado al mundo. Llegaba también a Venezuela. Miles de personas se enfermaban, y los hospitales, limitados y precarios, no daban abasto. Mientras muchos temían acercarse a los enfermos, José Gregorio salía cada día a visitarlos, sin descanso, sin miedo. En las calles, lo veían pasar con su sombrero oscuro, su traje negro y su maletín gastado. No importaba la hora ni el peligro. Su misión era clara: servir hasta el final. Aquel año fue especialmente duro. La enfermedad no distinguía entre ricos y pobres. La muerte caminaba por igual en las mansiones y en los callejones. Pero él, incansable, atendía a todos con la misma compasión. Decía: cuando uno sirve, no hay lugar para el miedo. La gente lo veía como un ángel entre los vivos, un hombre que se movía con la calma de quien ya pertenece a otra dimensión. El 29 de junio de 1919, amaneció como cualquier otro día. José Gregorio salió temprano a buscar medicinas para una paciente pobre que no podía moverse de su casa. Tomó su sombrero, su maletín y caminó hacia la farmacia más cercana. Era una mañana templada, con el cielo claro y las campanas sonando a lo lejos. Compró el medicamento y al cruzar la calle, un automóvil de los pocos que circulaban en aquella época apareció repentinamente. El conductor no logró frenar a tiempo. El impacto fue inevitable. José Gregorio cayó al suelo, su sombrero rodó y el maletín se abrió dejando esparcir algunos frascos. El silencio se apoderó de la calle. Quienes presenciaron la escena corrieron hacia él. El médico de los pobres, el hombre que había salvado tantas vidas, yacía tendido en el pavimento. Un sacerdote llegó pronto y le dio los santos óleos. Aquel que había ayudado a tantos a morir en paz, partía ahora con la misma serenidad que predicaba. En sus labios, cuentan, se dibujó una leve sonrisa. Tenía 54 años. Su cuerpo fue llevado a la iglesia de la Candelaria, la misma donde tantas veces había rezado. Allí, el pueblo entero se congregó. Nadie podía creerlo. Caracas entera lloró su muerte como si hubiera perdido a un familiar. Los pobres lloraban con el alma. Muchos decían: se fue nuestro doctor, pero nos dejó su bondad. Las mujeres cubrían las calles con flores. Los niños rezaban el rosario, y los ancianos repetían su nombre en voz baja. En las crónicas de la época se dice que nunca antes una multitud tan grande había acompañado un funeral en Venezuela. No era solo la despedida de un médico, era el adiós a un hombre que había encarnado la fe y la humanidad en su forma más pura. En los días siguientes,
Algo comenzó a ocurrir. Personas que habían acudido a su tumba contaban haber recibido consuelo, alivio y hasta sanaciones. Su nombre empezó a pronunciarse con reverencia, casi como una oración. Decían que su espíritu seguía caminando entre los enfermos, que su voz se escuchaba en las noches, que su presencia se sentía en los hospitales. Y así, poco a poco, el doctor José Gregorio Hernández se convirtió en un símbolo de esperanza, un intercesor entre el cielo y la tierra. Su muerte física fue apenas el inicio de su vida eterna en el corazón del pueblo. Las madres comenzaron a enseñarle a sus hijos a rezar pidiendo su ayuda. En los pueblos más remotos, donde no llegaban médicos, la gente ponía una imagen suya junto a la cama del enfermo y rezaba con fe. Doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres, ayúdame. Y los milagros comenzaron a multiplicarse. Personas que habían perdido toda esperanza recuperaban la salud. Familias en angustia encontraban paz. La devoción se extendió por toda Venezuela y cruzó las fronteras hacia Colombia, Ecuador, Perú y más allá. El rostro del doctor, con su sombrero y su bigote característico, se convirtió en un ícono. Pintores, escultores y fotógrafos lo inmortalizaron. Su imagen comenzó a ocupar altares en hogares humildes, hospitales, escuelas y templos. Pero lo más poderoso no era la imagen, sino el amor que despertaba. En cada oración dirigida a él había gratitud, fe y cariño sincero. Era el santo que entendía al pueblo, porque había vivido entre ellos. La iglesia al principio observó con prudencia, pero los testimonios eran tantos, tan coherentes, tan profundos, que no podían ignorarse. Comenzó entonces un proceso de investigación que duraría décadas, el camino hacia su beatificación y canonización. Sin embargo, para el pueblo, José Gregorio ya era santo desde el primer día en que curó sin cobrar, desde la primera noche en que caminó bajo la lluvia para aliviar a un enfermo, desde la primera oración que recitó por un desconocido. Su legado se transformó en cultura viva. No había hogar sin su estampa, ni corazón venezolano que no conociera su historia. Era un símbolo de bondad, humildad y esperanza. Cada año, el 29 de junio, miles de personas recordaban su partida, no con tristeza, sino con gratitud, porque comprendían que su muerte no había sido un final, sino una siembra. Décadas más tarde, cuando el tiempo había cubierto su tumba de flores y promesas, su figura seguía creciendo. La ciencia lo recordaba como un pionero, la iglesia como un siervo ejemplar y el pueblo como un santo. Así, el médico que entregó su vida por los demás continuó presente, no en los libros, ni en las estatuas, sino en cada gesto de amor que inspira su nombre. Su legado no conoció la muerte, porque nació del amor, y el amor, como la fe, no muere nunca. El camino hacia los altares. Pasaron los años, y el nombre de José Gregorio Hernández comenzó a ser pronunciado con el mismo respeto con que se nombra a los santos. Su imagen ya no pertenecía solo a Venezuela, sino a toda América Latina. Los enfermos lo invocaban, los médicos lo admiraban, los creyentes lo amaban, pero aún faltaba que la iglesia confirmara oficialmente lo que el pueblo ya sentía en su corazón. El proceso de canonización es largo, meticuloso, lleno de investigación y oración. No basta la fama popular ni los milagros relatados por la gente. Se requiere certeza, pruebas, testimonios que resistan el análisis más riguroso. Y así comenzó el camino hacia los altares. En 1949, 30 años después de su muerte, la Arquidiócesis de Caracas inició formalmente el proceso. Se recogieron cientos de testimonios, enfermos curados, familias salvadas, médicos que afirmaban haber presenciado lo inexplicable. Cada relato hablaba de fe, de esperanza, de algo que trascendía la ciencia. Los documentos fueron enviados al Vaticano, donde teólogos, médicos y expertos los analizaron con precisión. Durante décadas, el expediente creció como un árbol que se nutre del tiempo y de la fe del pueblo. Pero el corazón de aquel proceso no estaba en los papeles, sino en las calles, en los hogares, en las oraciones silenciosas de millones de personas que seguían pidiendo su intercesión. A lo largo de los años, su figura se volvió símbolo de unidad. En un país muchas veces dividido,
El doctor José Gregorio Hernández era el punto en común. Ni ideologías, ni credos, ni clases sociales lo separaban. Todos lo reconocían como un ejemplo de bondad, como el rostro de la fe encarnada. En los años 60, su cuerpo fue exhumado por primera vez y los expertos certificaron su integridad. Su tumba, en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, se convirtió en un lugar de peregrinación. Miles de personas acudían a diario a dejar flores, a rezar, a agradecer. Los muros comenzaron a llenarse de placas con mensajes de gratitud. Gracias, doctor José Gregorio, por el milagro de mi hijo. Cada placa era una historia de fe, un testimonio de amor. El proceso avanzaba lentamente, pero con paso firme. En 1986, durante el pontificado del Papa Juan Pablo II, se reconocieron oficialmente las virtudes heroicas de José Gregorio Hernández. A partir de ese momento, la Iglesia le otorgó el título de venerable. Fue un paso inmenso. La voz del pueblo se había convertido en reconocimiento eclesiástico. El Papa polaco, gran amante de los santos que habían vivido entre los humildes, veía en José Gregorio un modelo perfecto de santidad laica, un hombre que había unido la ciencia con la fe y el conocimiento con la caridad. Desde entonces, el proceso de beatificación quedó a la espera de un milagro comprobado, y el pueblo, que nunca dejó de creer, siguió orando. Durante años, miles de venezolanos pedían con devoción: Señor, por intercesión del doctor José Gregorio, concédenos un milagro para su gloria y para el bien de tu pueblo. Y el milagro llegó. Fue el caso de una niña venezolana que había sufrido un grave accidente. Los médicos la daban por perdida. Su familia, desesperada, se encomendó al doctor José Gregorio. Días después, la niña comenzó a recuperarse de forma inexplicable. Los doctores, asombrados, no hallaron explicación científica. La Iglesia investigó minuciosamente el caso. Médicos, teólogos y peritos de distintos países estudiaron los informes. Tras años de análisis, se concluyó que la recuperación no tenía explicación médica. Ese fue el milagro que abrió las puertas a la beatificación. El anuncio llegó en el año 2020, un año marcado por el dolor y la incertidumbre de una nueva pandemia que azotaba al mundo. En medio del miedo y la distancia, el mensaje de esperanza resurgió desde Caracas. El doctor José Gregorio Hernández será beatificado. El pueblo lloró, oró, cantó. En los barrios, en las iglesias, en los hospitales, el nombre del médico de los pobres volvió a escucharse con fuerza. Era como si la historia se repitiera, como si el mismo espíritu de servicio que lo había movido en vida volviera a abrazar a su gente. El 30 de abril del año 2021, en una ceremonia transmitida al mundo entero, el cardenal Baltasar Porras, en nombre del Papa Francisco, proclamó oficialmente su beatificación. El templo del Colegio La Salle en Caracas se llenó de emoción contenida. Por primera vez, la Iglesia reconocía lo que el corazón del pueblo sabía desde hacía más de un siglo, que José Gregorio Hernández era un santo. El Papa Francisco, al referirse a él, dijo: fue un ejemplo de servicio, un hombre de ciencia y de fe, un testimonio luminoso de caridad cristiana. En cada rincón del país se escucharon aplausos, cantos, campanas. Las calles se llenaron de retratos. Las familias encendieron velas. Y los hospitales, donde tantos habían invocado su nombre, se convirtieron en templos improvisados de gratitud. La beatificación no fue solo un acto religioso, fue un renacer colectivo. En medio de tiempos difíciles, Venezuela volvió a unirse en torno a su médico amado. Desde los Andes hasta el Caribe, desde los campos hasta las ciudades, el nombre del doctor José Gregorio se pronunció con lágrimas y sonrisas. Pero aún faltaba el último paso, el más alto en el camino de la santidad, la canonización. Y aunque la Iglesia requiere de un segundo milagro verificado, el corazón del pueblo ya lo celebraba como el santo protector de la vida, la salud y la esperanza. Para millones, su santidad no necesitaba decreto, porque su vida había sido el milagro más grande. Un hombre que amó sin medida, que sirvió sin cansancio, que murió con serenidad y que sigue vivo en la fe de quienes lo invocan. José Gregorio Hernández no solo caminó hacia los altares de mármol, caminó hacia los altares del alma de su pueblo. Y allí,
En ese santuario invisible donde se unen la ciencia y la compasión, su nombre permanecerá por siempre. El milagro y la canonización anunciada. El tiempo siguió su curso, pero la devoción al Dr. José Gregorio Hernández no hizo más que crecer. Cada año, miles de personas se acercaban a su tumba en la iglesia de la Candelaria. Algunos llegaban con flores, otros con fotografías, muchos simplemente con lágrimas y promesas. Cada vela encendida, cada rosario entrelazado, cada suspiro era una muestra viva de un amor que había vencido las distancias y los siglos. El rostro del médico de los pobres se convirtió en símbolo de esperanza no solo en Venezuela, sino también en toda América Latina, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México y Argentina. La gente comenzó a conocerlo y a invocarlo. Los emigrantes venezolanos lo llevaban consigo en estampas, medallas y retratos. Era el santo de la nostalgia, del recuerdo, de la fe que acompaña al que se va buscando un futuro mejor. En hospitales, enfermerías y hogares, su nombre se escuchaba como una súplica. Doctor José Gregorio, no me dejes solo. Y miles afirmaban haber recibido su ayuda, su consuelo, su milagro. La iglesia, mientras tanto, seguía el proceso con atención y reverencia. La beatificación había sido un paso monumental, pero el pueblo esperaba con ansias la canonización, el reconocimiento definitivo de su santidad. Durante años, se investigaron nuevos casos de curaciones inexplicables atribuidas a su intercesión. Cada historia era un testimonio de fe profunda. Niños que sanaban sin explicación médica, enfermos que recuperaban la salud contra todo pronóstico, familias que volvían a la esperanza después de haberlo perdido todo. En el año 2024, el Vaticano confirmó la existencia de un nuevo caso en estudio. Se trataba de una curación considerada científicamente inexplicable. El expediente fue revisado por comisiones médicas, teológicas y canónicas que analizaron los hechos con rigurosidad. Era el posible segundo milagro necesario para su canonización. Durante meses, el mundo católico mantuvo la mirada puesta en Roma. En Venezuela, las iglesias se llenaban de fieles que rezaban por la pronta proclamación del santo. Los corazones latían al unísono, entre esperanza y emoción contenida. El 19 de octubre del año 2025, el Papa Francisco anunció oficialmente desde el Vaticano: el Dr. José Gregorio Hernández será declarado santo. Las palabras resonaron como un trueno de alegría en todos los rincones del país. En Caracas, las campanas repicaron sin cesar. En los Andes, la gente salió a las calles con velas encendidas. En los hospitales, los médicos y enfermeras se abrazaron llorando. En los pueblos, los niños soltaron globos al cielo. Era un día histórico. El pueblo venezolano, después de más de un siglo de fe inquebrantable, veía cumplirse el sueño que había guardado en el corazón. Su doctor amado sería canonizado. El anuncio no fue solo un acto religioso, sino un símbolo de reconciliación nacional. En un país atravesado por dificultades, la figura de José Gregorio volvió a unir a todos, creyentes y no creyentes, ricos y pobres, viejos y jóvenes. Todos coincidían en algo. En él veían reflejada la bondad que necesitan los tiempos modernos. El Papa, en su mensaje, dijo con voz cálida: José Gregorio Hernández es un ejemplo de cómo la ciencia y la fe pueden caminar juntas, de cómo el conocimiento se vuelve servicio cuando nace del amor. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Desde las montañas de Mérida hasta las costas de Sucre, desde los barrios de Caracas hasta los pueblos más pequeños del llano, millones de personas repetían las mismas palabras: gracias Dios por nuestro santo. En Roma, el eco de Venezuela se sintió con fuerza. Delegaciones de todo el continente se preparaban para asistir a la ceremonia de canonización. Se preveía que la plaza de San Pedro se llenara de peregrinos vestidos de blanco, con flores, estampas y retratos del médico de los pobres. Era la culminación de una historia que había nacido en un pequeño pueblo andino y que ahora alcanzaba el corazón de la cristiandad. Los medios internacionales recordaban su vida, sus obras, su entrega. Los titulares decían: un médico venezolano que unió ciencia y fe será santo. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres que curó con amor.
el santo de la esperanza latinoamericana. Pero más allá de los titulares, el verdadero milagro era otro, el milagro de la fe que había resistido más de 100 años sin debilitarse, el milagro del pueblo que creyó incluso antes del reconocimiento oficial, el milagro del amor convertido en historia. En las calles de Isnotu, su tierra natal, las campanas repicaron con fuerza. Miles de peregrinos llegaban caminando desde todas partes del país. Las montañas, cubiertas de niebla, parecían inclinarse en reverencia. En las paredes del santuario, los devotos dejaban cartas, fotografías, promesas. «Gracias, doctor», escribían muchos, «por nunca olvidarte de nosotros». Era un día que marcaba un antes y un después. El 19 de octubre quedaría grabado como una fecha de fe inmortal, un día en que la devoción se convirtió en historia, y la historia en santidad. José Gregorio Hernández, el hombre que había caminado entre los enfermos con humildad, que había estudiado la ciencia para servir mejor, que había muerto ayudando a otro, ahora era reconocido oficialmente por la Iglesia como santo universal. En el corazón de los fieles, sin embargo, no cambió nada, porque para ellos ya lo era desde siempre. Solo faltaba que el cielo confirmara lo que el pueblo había proclamado con lágrimas, con amor y con esperanza. Y aquel día, el cielo habló. 19 de octubre, el día que Venezuela lloró de alegría. Amaneció el 19 de octubre con un brillo distinto en el cielo. Las campanas comenzaron a sonar antes del alba, y en cada rincón de Venezuela se encendieron velas, flores y rezos. Era el día más esperado, el día en que el humilde médico andino, el amigo de los enfermos, el hombre que había hecho de la ciencia un acto de amor, sería proclamado santo de la Iglesia Católica. Desde muy temprano, las calles de Caracas se llenaron de peregrinos. Algunos llegaban en autobuses desde los Andes, otros desde el oriente del país, y muchos simplemente caminaban. Llevaban consigo estampas, rosarios, y en sus labios una sola oración: «Gracias, Dr. José Gregorio Hernández». En Roma, el sol iluminaba la majestuosa plaza de San Pedro. Las banderas de Venezuela ondeaban junto a las de otros países latinoamericanos. En los rostros de los peregrinos se mezclaban la emoción, el orgullo y la gratitud. Algunos lloraban en silencio, otros sonreían mirando al cielo. Cuando el Papa pronunció las palabras solemnes que lo declaraban santo, un silencio profundo recorrió la plaza, seguido por un estallido de aplausos y campanas. Era como si el cielo entero se uniera a la celebración de un pueblo que había esperado más de un siglo para escuchar esas palabras. El Papa dijo: «Declaramos y definimos santo al doctor José Gregorio Hernández Cisneros, ejemplo de ciencia y caridad, espejo de fe y servicio, protector de los enfermos y consuelo de los pobres». Y en ese momento, las lágrimas de millones de venezolanos cayeron al mismo tiempo. En hospitales, enfermeras se tomaron de las manos y lloraron frente a sus pacientes. En los barrios, las familias salieron a los balcones con retratos del nuevo santo. En los pueblos, las campanas repicaron hasta agotar sus ecos. En Isnotú, su tierra natal, el amanecer se transformó en un canto. Miles de peregrinos rezaban el rosario frente al santuario erigido en su nombre. Las montañas, cubiertas de neblina, parecían escuchar. Una brisa suave recorría las calles, como si el mismo José Gregorio pasara entre ellos, bendiciendo, sonriendo, agradeciendo. Era un día de lágrimas, sí, pero de lágrimas de alegría. Un día en que la fe del pueblo venezolano, tantas veces puesta a prueba, se veía recompensada. Las imágenes de aquel día recorrieron el mundo. En América Latina, las iglesias se llenaron. En Europa, los venezolanos en el exilio encendieron velas frente a las pantallas. En los hospitales, los médicos se detuvieron un instante para mirar al cielo, y todos, en silencio, dieron gracias. La voz de una mujer mayor, transmitida por televisión desde Isnotú, resumió el sentimiento colectivo. Hoy sentimos que el cielo se acordó de Venezuela. El doctor José Gregorio Hernández se convertía así en santo universal, pero seguía siendo ante todo el médico cercano, el amigo, el vecino que escuchaba y curaba sin pedir nada. Era el santo que no usaba corona ni trono, sino bata blanca y corazón humilde.
Su canonización no solo fue el reconocimiento de una vida ejemplar, fue también un llamado a todos los hombres y mujeres del mundo, un recordatorio de que la verdadera santidad no consiste en milagros grandiosos, sino en amar con sencillez, en servir con alegría, en consolar sin esperar recompensa. Desde ese día, cada 19 de octubre se celebra no solo un evento religioso, sino un acto de identidad nacional. Las escuelas dedican el día a su memoria, los hospitales encienden una vela en su nombre, los hogares rezan juntos, y el pueblo entero vuelve a pronunciar su nombre con devoción y orgullo. En las calles de Caracas, los murales con su imagen parecen cobrar vida. Su mirada serena sigue acompañando al pueblo, recordándole que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza. Muchos afirman que su espíritu sigue recorriendo las ciudades, visitando los hospitales, consolando a las madres que velan a sus hijos, inspirando a los médicos que luchan por salvar vidas, y sonriendo desde el cielo a todos los que pronuncian su nombre con amor. Y así, el niño que nació entre montañas, el estudiante incansable, el médico de los pobres, el maestro de la universidad, el hombre de oración, se convirtió en lo que siempre fue en esencia, un reflejo del amor de Dios. Su historia no terminó con la canonización, porque los santos no mueren, los santos se multiplican en cada alma que imita su ejemplo. El legado de José Gregorio Hernández sigue vivo en cada gesto de bondad, en cada médico que atiende con compasión, en cada joven que estudia con fe, en cada enfermo que ora con esperanza. Hoy su nombre trasciende los templos y las fronteras. Es un puente entre la ciencia y la fe, entre el cielo y la tierra, entre el dolor humano y la misericordia divina. Y así, en cada rincón donde se pronuncia su nombre, se enciende una chispa de luz. Una luz que recuerda al mundo que la santidad no es lejana, sino posible, que el amor es el milagro más grande, y que un hombre, nacido en un pequeño pueblo andino, puede convertirse en símbolo eterno de esperanza. Por eso, cada vez que alguien dice con fe, Doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres, intercede por nosotros, el cielo sonríe. Porque sabe que aquel hombre humilde, aquel servidor incansable, aquel santo que caminó con nosotros, sigue caminando todavía. Entre los enfermos, entre los corazones cansados, entre los que aún creen que un acto de amor puede cambiar el mundo. Y así será, por los siglos de los siglos. Amén.